Diciembre 13. ¿Cuál es el propósito del sufrimiento? Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Hebreos 12, del 7 al 8. El sufrimiento no necesariamente nos lleva a una relación más profunda con Dios. Las pruebas prolongadas pueden tentarnos a responder con rebeldía y desconfianza, pero cuando nos sometemos a los propósitos soberanos de Dios, Él nos ayuda a perseverar a través del sufrimiento hasta el final. La Biblia enseña claramente que Dios tiene el control sobre todas nuestras vidas, las bendiciones y las pruebas. Por ejemplo, en Job 1 encontramos a Satanás calumniando a Job, acusándolo de amar a Dios únicamente por las bendiciones que ha disfrutado. Hebreos 12, perdón, del 9 al 10. En respuesta, Dios le ordena a Satanás: todo lo que él tiene está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre él. Hebreos 12, 12. Dios gobernó soberanamente sobre la aflicción de Job y también sobre Satanás. ¿Qué podemos entonces decir con seguridad bíblica acerca de los propósitos de Dios en nuestro sufrimiento? Primero, que Dios usa las dificultades en nuestras vidas para asegurarnos que somos hijos. Las experiencias de disciplina que Él trae a nuestras vidas demuestran que somos sus verdaderos hijos e hijas. Si están sin disciplina, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Hebreos 12:8. Segundo, que Dios usa las pruebas para desarrollar nuestra dependencia de Él. Pablo se dio cuenta de que para impedir que se enalteciera, le fue dada una espina en la carne. Segunda de Corintios 12:7. El orgullo puede conducir a una caída total. Por tanto, Dios puede ordenar misericordiosamente experiencias de dolor profundo para desarrollar en nosotros ese sentido de dependencia de Él. Esa humildad es el suelo en el que todas las semillas de su gracia crecen hasta madurar. Tercero, que Dios usa el sufrimiento para mantenernos encaminados espiritualmente. Es fácil perder el camino cuando todo va bien, pero ¿has notado cómo tu vida de oración puede cambiar con una sola visita al médico, o cómo tu deseo de invocar a Dios, o cómo tu deseo de invocar a Dios puede verse fortalecido por una sombra de dolor? El salmista notó esta tendencia cuando confesó: antes que fuera afligido, yo me descarrié, pero ahora guardo tu palabra. Salmo 119, 67. Como hijo de Dios, puedes vivir con la confianza de que tu Padre Celestial conoce todo y tiene el control. Cuando el presente se siente abrumador y los días venideros parecen inseguros, puedes confiar en que hay un propósito por oculto que y puedes decir: si el diablo y las pruebas trataran de tentar, controla mi ser tu verdad, que Cristo sangró por mi ruin condición y por siempre mi alma salvó. Está bien, mi Señor, está bien con mi alma, Señor. Para profundizar, Hebreos 12, del 3 al 11. Amén. Amén. Gracias, Estelita. Bueno, familia, buenos días. Dios les bendiga. Hoy sábado estamos delante de un devocional bastante enriquecedor que nos va a animar, nos va a consolar y nos va a permitir ver a Dios desde una perspectiva diferente frente a una circunstancia que a todos nos atañe. El dolor es parte de la vida. La pregunta es: ¿cómo estoy yo viendo el dolor? ¿Me estoy llenando de amargura, de tristeza? Incluso puede llegar al punto de perder nuestra fe. Hoy a luz del devocional vamos a ver lo que se llama la paradoja del dolor en las manos de un Dios bueno, el propósito del sufrimiento. Yo quiero que me acompañen sus Biblias. El texto base, que es Hebreos, capítulo 12, 7 al 8, pero yo voy a leer desde el 5 hasta el 11. Dice la palabra del Señor: y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos.
¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo, sino de tristeza, pero después da un fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Esta mañana el devocional nos habla sobre una de las realidades más difíciles de nuestra vida cristiana, el sufrimiento. Todos hemos pasado por noches oscuras, donde las preguntas abundan. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué este dolor? ¿Por qué esta pérdida? ¿Por qué esta traición? ¿Por qué este abandono? ¿Dónde estás tú en medio de esto? Sé que todos hemos pasado por esos momentos y no vamos a hacer, es decir, hemos pasado y no podemos decir que no vamos a volver a pasar. Y vamos a aprender por qué es el sufrimiento parte de nuestra salvación. En esos momentos de sufrimiento, de noches oscuras del alma, nuestra teología se enfrenta a nuestra experiencia. Confesamos de que Dios es bueno, pero el dolor parece gritar lo contrario. Declaramos de que Dios es amor, pero el sufrimiento parece desmentir. ¿Cómo reconciliamos esta verdad que aparentemente parecen contradictorias? El autor de Hebreos nos da una clave que realmente revolucionará nuestra manera de ver el sufrimiento. El sufrimiento en la vida del creyente no es evidencia de abandono de Dios. Escuchen esto, mis hermanos, sino precisamente lo contrario, su paternidad activa y amorosa. Lo que sentimos como castigo cruel, Dios lo diseña como una disciplina amorosa. Lo que percibimos como ausencia divina, es decir, que Dios nos ha abandonado, es en realidad la presencia más profunda de un Padre que nos está formando a la imagen de su Hijo. Y esto es tremendo, mis hermanos. Entender esto nos lleva a ver a Dios en otra dimensión, a verlo como un Padre que nos cuida aún en aquellas cosas dolorosas que Él permite. Cuenta la historia de una madre que su hijo está muy enfermo y lo tiene que llevar al hospital. Estando en el hospital, el médico le dice, mira, tu hijo se va a morir, debo hacer una intervención en él, pero no puedo poner anestesia y no hay quien me lo tenga, tú tienes que tener a tu hijo. Ven este cuadro, la mamá teniendo a su hijo en la mesa un quirófano. El médico infringiéndole dolor. El niño no entiende. ¿Cómo es posible de que la mamá, sabiendo que dice que la mamá le permita tanto dolor, tanto sufrimiento? El niño llora y ve a la mamá y la mamá teniendo a su muchacho. Termina el procedimiento, el hijo está enojado con la mamá. Empieza a pasar el tiempo. El niño empieza a recuperarse. Cuando se recupera del todo, la mamá le cuenta la historia. Y él ahora entiende que si no, la mamá no hubiera permitido eso, no estaría vivo. Así nos pasa a nosotros. Nosotros no vemos todo el cuadro porque Dios es perfecto. Y Él sabe lo que está haciendo. Y hay momentos que permiten momentos muy dolorosos en nuestra vida. Unos para salvarnos, porque hay muchos caminos para llegar a Cristo, de un solo camino para llegar a Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero esos caminos que Dios ha determinado para nosotros son perfectos. Dice la Biblia, no lo digo yo, que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos más altos y más profundos. El dolor Dios lo usa para mostrar su gloria, para mostrar su bondad. No perdamos de vista en medio del dolor, el sufrimiento, la bondad de Dios y su propósito. Tenemos el sufrimiento como disciplina paternal. Soportar la disciplina porque Dios trata como a hijos. Miremos entonces la paternidad activa de Dios en nuestras vidas. La palabra griega para disciplina significa mucho más que castigo. En la cultura griega, la palabra paegda era el proceso completo de formación del carácter.
La educación integral que preparaba a un niño para la vida adulta. Incluía instrucción, corrección, entrenamiento y, cuando era necesario, el castigo. El autor de Hebreos establece una verdad fundamental. Dios no es un espectador pasivo en nuestro dolor, sino un Padre que activamente y está involucrado en nuestro desarrollo. Esta verdad cambia radicalmente nuestra perspectiva. Y aquí algo muy importante, hermanos. Entonces usted recuerda este texto cuando dice el apóstol Pablo que él estaba persuadido que el que comenzó la buena obra en nosotros, él mismo la perfecciona y la termina hasta el día del Señor Jesucristo. No les olviden, mis hermanos, que Jesucristo es la viña, perdón, la vid. El labrador de la viña es Dios y nosotros somos los pámpanos. Quien está limpiando la vid, quien está limpiando la viña es Dios. Dios está involucrado personalmente en la obra perfecta en ti, por medio de su Espíritu Santo. Y va a permitir situaciones, perdón, va a permitir situaciones en tu vida que quizás en este momento no comprendas. Pero al final de la historia vas a decir, como dijo Job, de oídas hablé de ti, ahora mis ojos te ven. Y luego Job dice, me arrepiento en polvo y en ceniza, porque hablaba cosas maravillosas que no comprendía. Job no comprendía su dolor. Ahorita lo vamos a ver más adelante cómo este hombre vio el dolor a una magnitud que debemos ver a nosotros, también como la vio nuestro Señor Jesucristo, que fue perfeccionado en el dolor. Entonces el sufrimiento no es aleatorio, mis hermanos. Tiene propósito en las manos soberanas de Dios. No es un accidente, no es un producto de la suerte o la mala suerte. El sufrimiento no es solamente permisivo, mis hermanos. Aunque Dios no es el autor del mal, Él soberanamente lo encausa para nuestros fines eternos. No se les olvide que Dios es soberano y nosotros somos responsables. Hay mucho sufrimiento en nuestra vida que es producto de nuestras decisiones y de nuestras acciones. Y aún así Dios está en control y lo está encaminando para bien. El sufrimiento es relacional, fluye de una relación de padre a hijo, no de indiferencia, mis hermanos. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Sí ve que es de relación de padre a hijo? Cuando te enfrentes al sufrimiento, hermanos, pregúntate, no solo cómo puedo salir de esto, sino qué está formando mi Padre a través de esto. ¿Y sabe qué está formando? El carácter de Cristo. Esa es la finalidad de toda nuestra vida. El sufrimiento, las noches oscuras del alma, los valles de sombras y muerte, los montes, los collados, los tiempos de paz, todo. La traición de alguien, una enfermedad, la pérdida de un ser querido, está formando el carácter de Cristo en nosotros. Como dice Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a Dios. Aquí nos habla de la soberanía de Dios, del propósito de Dios. A los que conforme a su propósito son llamados. ¿Y cuál es el propósito de ese llamado? Ser semejantes al Hijo. Entonces nos lleva entonces a un punto importante. Debemos no conformarnos a este siglo, es decir, a la mentalidad de este tiempo, que no quiere sufrimiento, que ve el sufrimiento como un castigo, como una maldición, que ve la escasez como ruina, que ve la enfermedad como un azote. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por mi renovación de vuestro entendimiento para que puedan comprobar, experiencia, cuál sea la buena voluntad de Dios, haga el perfecto. Y vamos a decir, buena voluntad, y mi padre se está muriendo de cáncer, o mi esposa tiene esta enfermedad, o mi hijo tiene lo otro, o estoy sin trabajo. Todo obra para bien. Todo obra para bien. Miremos entonces la legitimidad del sufrimiento. ¿Cómo prueba a los hijos? Porque dice, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina?
La normalidad del sufrimiento en la vida cristiana, es decir, es parte de nuestra vida diaria. Esta pregunta establece una verdad contraintuitiva. El hijo que no experimenta disciplina es el hijo abandonado, no el hijo amado. En el mundo romano, un padre que no disciplinaba a su hijo era considerado negligente, porque permitía que el niño creciera sin el carácter necesario para la vida. Tremendo esto, mis hermanos. ¿Por qué? Porque si yo amo a mi hijo, si yo amo a mi hija, debo disciplinarlo. Si quiero que él sea un hombre de bien, una niña, una jovencita o una mujer de bien, debo disciplinarla. Debo guiarla, debo enseñarla, debo estorbarle su pecado. Y en algunos momentos, pues obviamente, como dice el texto, azote. Porque es la mejor manera de nosotros ver que Dios nos ama. No solamente cuando todo está bien. Yo no creo que sea un buen padre cuando mi hija me pide todo y yo todo se lo doy, pero se maneja mal y yo le premio todas sus rebeldías. No puede ser así. Lo mismo es Dios. Y a perfección, nosotros somos imperfectos en nuestra disciplina, pero Dios es perfecto. Dios no disciplina a sus hijos con odio. Ya la ira de Dios no está sobre nosotros. La ira de Dios no está sobre nosotros, somos hijos de Dios. Y Dios nos cuida, nos protege, nos cuida de nosotros mismos. En nosotros hay un viejo hombre, una vieja mujer, que está viciado, que está viciada, que trata de hacer su propia voluntad a su manera, actuando de acuerdo a sentimientos, emociones o a situaciones. Y a veces tomamos la justicia en nuestras propias manos. Porque me causaron dolor, entonces me voy a defender. No, mis hermanos. Dios sabe lo que está haciendo. Y está haciendo una buena obra en nosotros. Mire, el mismo Señor Jesucristo, y este texto es tremendo. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús está en el huerto de Getsemaní? Dice, Padre, si te es posible, aparte de mí esta hora, o este momento, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, y lloraba lágrimas de sangre. El escritor de Hebreos nos muestra un comentario acerca de ese momento. Hebreos 5, 6 al 9 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hermanos, Jesucristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, humanamente hablando, fue perfeccionado en el dolor. ¿Cuándo Jesucristo había sentido dolor? Solo siendo hombre. Tristeza, abandono, decepción, traición. Y allí se mantuvo firme, siempre mirando a su Padre, sin perder de vista que nuestro Padre, su Padre era un Padre bueno. Aún estando muriendo en la cruz, le dijo, Padre, oh Dios mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero también dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado solo? Cristo vivió a su máxima expresión el dolor, el sufrimiento, la traición, el abandono. No podemos perder de vista porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. Por eso en medio del dolor yo no puedo perder de vista a Cristo. No lo puedo perder de vista. Porque Él es mi esperanza, Él es mi roca firme, inconmovible, Él es mi firme ancla del alma. Y lo que estés pasando, lo que vayas a pasar, y sé que muchos de nosotros hemos sufrido y hemos visto en el correr del tiempo cómo ese sufrimiento nos llevó a ser más como Cristo. Sacó en nuestra vida tantas cosas, egoísmo, orgullo, soberbia. Aprendimos a amar de la manera correcta. Pudimos ver la mano de Dios allí sustentándonos, sosteniéndonos y guiándonos en medio del desierto. Pero Dios es bueno, mis hermanos, está allí con nosotros. Y encontramos una corrección necesaria a la teología de la prosperidad. La ausencia del sufrimiento no es necesariamente señal del favor de Dios. A veces puede ser la señal del juicio. ¿Por qué les digo esto, mis hermanos? Se imagina una persona que dice ser cristiana, que camina con Dios y que vive perdidamente,
que hace maldad y no le pasa nada. Hermanos, eso es juicio. ¿Por qué? Porque está acumulando ira para el día de la ira. Ese serán los que le va a decir Dios, nuestro Señor: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Por eso es que el juicio comienza por la casa. Dios limpia su casa, Dios está limpiando nuestra vida. Hay cosas que están allí que necesitan ser sanadas. Y Dios va a usar, hermano, la única manera de sentir que usted necesita un médico tiene que ser cuando está enfermo. Hay momentos en que Dios usa esos momentos para que le busquemos con todas nuestras fuerzas, para derribar nuestros ídolos, como leíamos en el devocional, porque somos fabricantes de ídolos, para que pongamos nuestros ojos realmente en el único y verdadero Dios, para que aprendamos, para que seamos ejercitados. ¿Cómo nosotros vamos a aprender? Y esto se lo digo por experiencia propia. ¿Cómo nosotros vamos a aprender a perdonar si nunca nos han hecho daño? Si nunca nos han decepcionado. Pero a perdonar en la manera de Cristo. Porque no se olvide que nuestro perdón es condicional. Cuando el tiempo pase, cuando dejes de hacer esto, no. Bueno, el perdón es incondicional. Le digo por experiencia. Para mí no fue nada fácil perdonar a mi padre. Pero humanamente no lo hubiera hecho. Pero Dios me capacitó. Me dio su perfecto amor para hacerlo. Para perdonarme a mí mismo. Pero es Dios. No somos nosotros, es el Señor que nos ayuda en esos procesos. Cristo como modelo. Jesús, el Hijo perfecto, no estuvo exento del sufrimiento. Lo leímos en Hebreos 5:8. Nos dice que aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Si el Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo, aprendió a través del sufrimiento, ¿cómo nosotros no, sus hermanos, esperaríamos un camino diferente? En lugar de preguntar ¿por qué a mí? Ante el sufrimiento, como creyentes podemos preguntarnos ¿por qué no a mí? Si Cristo sufrió y todos los santos a través de la historia han sufrido, ¿soy yo mejor que él? Esta humildad nos prepara para recibir lo que Dios quiere enseñarnos. Hermanos, en el sufrimiento pensamos que somos los únicos que sufrimos y nos ensimismamos en nosotros mismos. No sé si ustedes recuerdan a José. José fue traicionado, vendido por sus hermanos, acusado injustamente. Está en una cárcel. Y estando allí, llega el copero, el panadero del rey. Y dice que José, y Dios estaba con José en el sufrimiento. Cuando lo vendieron, Dios estaba con José, dice el texto. Cuando llega el de Potifar, Dios estaba con José. Cuando llega a la cárcel, Dios estaba con José. Y dice que José, estando allí en la cárcel, acusado injustamente, vio al copero y al panadero tristes y se acercó a ellos a consolarlo. Imagínense. Con todo eso que tenía encima, él consolando a otros. ¿Por qué? Porque dejó de verse a él mismo y empezó a ver a Cristo. Es uno de los secretos del sufrimiento. No mirarnos a nosotros como si fuéramos el centro del mundo o como si fuéramos la única persona que estuviéramos sufriendo. Entreguemos al Señor nuestra carga. Y se vengan a mí todos los cargados y trabajos que yo os haré descansar, aún en el sufrimiento, aún en el dolor. Pero nosotros estamos siendo egoístas a veces en el sufrimiento. Pensamos que somos los únicos que estamos pasando por eso. Vamos a ver más adelante en el devocional que nos enseña la Escritura acerca de eso. Entonces, no debemos extrañarnos de que estemos sufriendo. Dice 1 Pedro 5:8 al 11, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme. Miren lo que pasa en el sufrimiento. Perfeccione, afirme y fortalezca y establezca. Al sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Y ustedes saben por qué Pedro está escribiendo esta carta? Hermanos, esta carta fue escrita
3 meses antes de la primera gran persecución. ¿Quién la hace? Nerón. Para que ustedes sepan el contexto, en la época de Nerón, hubo un momento en que este hombre tan perverso tomó una cantidad de cristianos, mujeres, niños y ancianos, y los empalaron vivos, y los clavaron en las calles para iluminar las calles de Roma. ¿Cómo puedes decirle a una persona que está sufriendo, viendo este martirio, y decirte que Dios es bueno? Ese es el centro de la carta primera de Pedro. Es diciendo, es que no solamente ustedes son los que están sufriendo, todos los cristianos están sufriendo persecución. No son los únicos. El Señor los va a perfeccionar. Y era parte de la manera que iban a partir, de esa manera, pero testificando el nombre del Señor. Una leve tribulación, pero con gran peso de gloria. Era el pasaje para pasar a encontrarse con su buen Señor y decir, buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en mucho te pondré. Nosotros no hemos resistido hasta la muerte con el pecado, hermanos. Eso que estás viviendo no, sí va a matar muchas cosas en nosotros. Egoísmo, orgullo, soberbia, altivez, autosuficiencia. Nos vas a enseñar a depender del Señor, humildad, que somos frágiles, vasijas de barro. Pero muchas cosas nos enseña el Señor a través del sufrimiento, muchísimas cosas. Pero si os deja sin disciplina, de la cual han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Esa es la tragedia de no ser disciplinado. La gravedad de la indiferencia divina. La palabra bastardos aquí es fuerte. En el contexto judío, un hijo ilegítimo no tenía derecho de herencia ni de relación formal con el padre. El autor de Hebreos presenta es como una alternativa más trágica. No es el sufrimiento lo que debemos temer, sino a la indiferencia de Dios. Eso es lo que hay que tenerle miedo. Que Dios nos deje sin disciplina. Y que si hagamos cosas perversas o malas contra Dios y que no pase nada. Eso tiene que causar a nosotros mucho dolor y miedo. Y arrepentimiento. Y llévanos al Señor, perdóname, Señor. Venía que es arrepentimiento porque quizás no sea salvo. Hay gente que está en la iglesia que no es salva. Y Dios va a usar momentos difíciles para que se encuentren con el Señor y se arrepientan de sus pecados y de su falsa devoción a Dios. Muchos llegamos a la iglesia cristiana, a Cristo, con mucho dolor, en medio de una decepción, en medio de un sufrimiento, de una enfermedad, de una pérdida. Pero veamos nosotros el sufrimiento de la perspectiva de Dios, no de nuestra perspectiva. Dios nos ama demasiado como para dejarnos a nuestro estado actual. Pero que dice C.S. Lewis, Dios nos susurra, pero escuchen esto, Dios nos susurra en nuestros placeres, habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestros dolores. Es su megáfono para despertarnos a un mundo sordo, lo dice C.S. Lewis. Ahora miremos la soberanía de Dios en las noches oscuras. Aun cuando no entendemos, cuando el dolor es abrumador, cuando las lágrimas nublan nuestra visión, Dios sigue siendo soberano, como lo enseña Job. Cuando declaró en su dolor, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. La soberanía de Dios no es una doctrina fría para tiempos de tranquilidad, sino un ancla para las tormentas más violentas. Recordemos a José, fueron casi 13 años y se encuentra con sus hermanos. Ha pasado muchas cosas en su vida. Y mire cómo vio José el sufrimiento. Y respondió José, no temas, ¿acaso yo estoy en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Aquí no usted ve a José lamentándose. Ustedes me vendieron y me quisieron matar. Pero no. Él vio a Dios en todo eso. Ve a Dios en todo lo que está pasando en tu vida. Y cambiará tu cosmovisión acerca del sufrimiento, acerca del dolor, acerca de tu vida en Cristo. En tu noche más oscura, clama no solo por liberación, sino por revelación. Pide a Dios que te muestre lo que Él quiere que veas. A veces
Como Job, Dios no nos da explicaciones, pero nos da algo mejor, su presencia. ¿Qué dijo Job? Respondió a Jehová. Mire que aquí Dios, si ustedes ven el capítulo 38, 39, 40 y 41, Dios no le da explicaciones a Job de su dolor, de sus pérdidas. Le muestra quién es Dios, se revela quién es el Todopoderoso. ¿Y qué responde Job? Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego, te hablaré y tú preguntaré y tú me enseñarás. ¿Qué oídas? Te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Qué tremendo, ¿no? Este es el clima de la vida de Job en medio de tanto sufrimiento. Job, tras su largo sufrimiento y debate con Dios, llega a la revelación más trascendente. Dios no es un problema a resolver, sino un misterio a adorar. Dios no te va a mostrar todo el cuadro completo. Hay cosas que quizás no comprendas aquí y ahora, pero cuando estés allá, en la presencia del Rey de Gloria, lo vas a entender. Por eso a Dios hay que adorarle en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia, no solamente cuando las cosas están a nuestro favor humanamente hablando, porque es que todo obra para bien, todo, absolutamente todo. Es decir, que todo es bueno porque Dios no puede hacer el mal. Dios es fuente de toda bondad. Por más fuerte que sea nuestro sufrimiento, es fuente de bondad. Mire la cruz, es horrible lo que pasó en la cruz, pero fue fuente de toda bondad porque sin la cruz no fuéramos salvos. Sin la muerte de nuestro Señor Jesucristo, nuestros pecados no habían sido perdonados. Job reconoce que la soberanía de Dios no es tiranía, sino amorosa. Nos dice, ahora entiendo tus planes, sí, reconozco que todo lo puedes. La fe madura abandona la exigencia de explicaciones para descansar en la persona de Jesucristo. En el versículo 3, Job cita sus propias preguntas anteriores. En el capítulo 38, versículo 2, confiesa que era un error fundamental intentar reducir a Dios a la categoría humana. Su sufrimiento no era un acertijo que resolver, sino un encuentro que transformar. Dios te está transformando en medio de tu dolor. Mujer, hermano, hermana, tú no vas a salir lo mismo o la misma después de este sufrimiento. Vas a ser más como Cristo. Vas a poder amar como Cristo. Vas a poder pensar diferente acerca de todo en tu vida, de lo que tienes, de lo que perdiste, de lo que Dios te ha dado. La clave de este contraste de Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Aquí está la esencia. Job no recibe respuestas intelectuales sobre su dolor, recibe algo infinitamente mayor, una revelación personal de Dios. El sufrimiento no le dio explicaciones, le dio al autor de la gracia. Hermanos, el propósito último del sufrimiento no es que comprendamos el porqué, sino que conozcamos al quién. Dios responde al dolor de Job no con teología sistemática, sino con su presencia abrumadora. A veces Dios cura el dolor no eliminando el sufrimiento, sino mostrándose más grande que él. Querida familia, la fe auténtica nace cuando cambiamos la pregunta, ¿por qué me pasa esto? ¿Por quién eres tú, Dios, en medio de esto? Job sale transformado no porque entienda su calamidad, sino porque ha visto al Santo y esa visión lo deja satisfecho en el silencio de la adoración, no en el ruido de las explicaciones. El sufrimiento santificado puede ser el lugar donde pasamos de saber acerca de Dios a conocer a Dios mismo. Y yo prefiero conocer a Dios que oír de Dios. Pero para poder ver a Dios,
Van a pasar muchas cosas en mi vida. Van a pasar muchas cosas en mi vida. ¿Cuál es la meta del sufrimiento? Participar de su santidad. Dice el texto de Hebreos 12:10. Justo pues es nuestro pasaje. Revela el propósito final. Pero Dios no da pero Dios no los da para nuestro provecho, para que participemos de su santidad. La santidad aquí no es principalmente moralismo, sino semejanza a Cristo. El sufrimiento nos perfecciona a debilitar nuestra manera o nuestro aferrar a lo temporal. Nos desprende de los ídolos que competían por nuestro corazón, un esposo, una esposa, hijos, un trabajo, un carro, una casa, una cuenta bancaria. ¿Y por qué digo acerca de personas? Porque somos muy propensos a adorar a alguien. Hay momentos que adoramos más un matrimonio que aquel que nos dio el matrimonio. Hay momentos que adoramos más el dinero o el trabajo de aquel que nos dio el trabajo y nos dio el dinero. Y así puede pasar con nuestros hijos. Los hijos son prestados. Somos administradores de nuestros hijos. Somos mayordomos en sus vidas, hasta cierto tiempo y cierto momento. A una relación afectiva. A muchas cosas que pasan en nuestra vida. Fortalecer nuestra dependencia de Dios. Cuando nuestras fuerzas fallan, descubrimos que su gracia es suficiente. A desarrollar el carácter de Cristo en nosotros, paciencia, fe, esperanza, amor, que persevera. Es, miren, hermanos, todo lo que aprendemos. El sufrimiento nos lleva al modelo de Cristo en la cruz. En la cruz vemos el sufrimiento perfecto, el Hijo perfecto allí en la oscuridad más profunda, cuando clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Padre estaba realizando el propósito redentor más glorioso. El sufrimiento de Cristo no fue una evidencia del rechazo del Padre, sino del amor más profundo por los pecadores. Así nuestros sufrimientos unidos a los de Cristo participan de este propósito redentor. Nos redime con Él, pero nuestros dolores ofrecidos a Dios se convierten en medio de gracia para otros y camino de santificación para nosotros. Mis hermanos, el sufrimiento no es un callejón sin salida en el plan de Dios. Es un camino estrecho que conduce a la semejanza de Cristo. No es un desvío de sus propósitos, es parte integral del viaje. En medio del dolor, abrázate a la paternidad de Dios. Como dijo Job, aunque me matare, en Él esperaré. Job 13:15. Confía en Él porque es un Padre que no escatima a su propio Hijo, ¿cómo te dará juntamente con Él todas las cosas? Romanos 8:32. En medio del sufrimiento busca la gracia escondida en el sufrimiento, porque nos perfecciona en nuestra debilidad. Tu punto más débil puede ser el lugar donde la gracia de Dios brille más intensamente. Y para terminar, miremos hacia la recompensa eterna. Hebreos 12:11 nos recuerda, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da un fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La cosecha vale en el invierno. Hoy, si estás en un tiempo de dolor, recuerda que tu Padre te está formando. Él está orando, aun cuando no puedas verlo. Él te está haciendo más como nuestro Señor Jesucristo. Y un día, cuando lo veamos cara a cara, diremos como todos los santos, valió la pena tu bondad, oh Dios. Me guié incluso por los valles de sombra. Tu propósito amoroso se cumplió en mí perfectamente. Y gloria a Dios por eso, mis hermanos. Querida familia, este ha sido el devocional de hoy. Vamos a orar.